de la provincia de Buenos Aires. Y el licenciado Sorosa es psicólogo de la UBA, especializado en consumos problemáticos con enfoque integral y basado en evidencia. Y se desempeña en ámbitos clínicos y comunitarios, con práctica orientada a la construcción de instituciones y a la formación y coordinación de equipos multidisciplinarios. Bueno, les Sí. dejamos la palabra a nuestros invitados. Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación y la presentación. Como comentó la doctora, somos psicólogos. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el mismo equipo, en el equipo territorial de adicciones del Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Actualmente mi compañera está trabajando, entre otras cosas, en centros de inclusión y yo estoy dirigiendo, coordinando un dispositivo de medio camino también Uy. que especializado en consumos problemáticos, perteneciente a la Dirección de Adicciones del Ministerio. Para hoy pensamos una propuesta que integra en parte una viñeta clínica con algunos aportes teóricos que nos va a ayudar a pensarla. Intentaremos mantener cierto dinamismo en la presentación entre idas y vueltas para no aburrirlos. Tenemos un power presentado con toda una formulación teórica y que a quien le interese se la podemos compartir, pero insisto, quizás lo ideal es hacer este ida y vuelta entre la narración de la parte clínica y mi compañera me va a asistir con la parte teórica. A ver, se trata de un caso que a nuestro juicio resulta paradigmático para reflexionar sobre la teología de una conducta compulsiva, los intentos a posteriori de regular el malestar a través de la misma y las transformaciones que ese proceso puede ir adaptando con el tiempo. Para ir dándole forma y dado el público que nos acompaña hoy, hay una idea con la que nos gustaría empezar y pensamos mucho con Paula, que es en momentos de mucho malestar o estrés acumulado o de angustia inclusive, hay un hambre que no se termina de saciar nunca. Es un concepto fuerte. No hablamos en términos clásicos necesariamente de hambre por comida. A veces es hambre de alivio, de calma, de una pausa frente a algo que nos pesa. Esta es la historia de una paciente que buscó calmar ese hambre por distintas maneras a lo largo de muchos años y que mucho tiempo después recién pudo empezar a preguntarse de qué se trataba. O sea, qué es lo que tanto necesitaba calmar. La paciente llega a consulta hace algunos años con un motivo que ya desde el inicio nos resultó bastante llamativo. Ella quería aprender a controlar mejor su vida, ¿sí? A grandes rasgos. Sin embargo, ya desde las primeras entrevistas se ponía en evidencia algo que parecía contradecir el mismo motivo de consulta. Ella era una persona sumamente organizada, con rutinas rígidas, horarios estrictos, eh, una gran capacidad, diría yo, de sostener hábitos y un nivel de autoexigencia altísimo. En muchos sentidos el problema parecía otro, no parecía ser la falta de control, sino todo lo contrario, un exceso en el control. Hola, ¿No? ¿me escuchan bien? Perdón, pruebo primero si me escuchan bien. Sí, muy bien, Paula. Sí. Hola Buenísimo. Paula. Hola. Bueno, este puede ser un buen momento para detenernos un segundo y empezar a ampliar un poco la mirada sobre este caso. Cuando nosotros empezamos a pensar en fenómenos del espectro compulsivo, muchas veces Mm. se asocia inmediatamente con impulsividad, descontrol, algo que se desborda. Sin embargo, no siempre el sufrimiento aparece de esa manera. También se puede expresar desde el extremo totalmente opuesto, a través de la rigidez, de la sobreinhibición, del perfeccionismo y de una necesidad constante de mantener todo bajo control. En este sentido, Thomas Lynch propone el concepto de hipercontrol. Con este término lo que describe es un estilo de funcionamiento en el que suelen aparecer ciertas características. En principio, una gran inhibición emocional y conductual, una fuerte necesidad de que las situaciones sean previsibles, poca apertura frente a lo inesperado y dificultades para modificar las respuestas cuando ese contexto cambia, ¿sí? A partir de este enfoque, se desarrolla la terapia dialéctico-conductual radicalmente abierta, conocida como RO-DBT. Esta terapia fue pensada específicamente para trabajar con problemáticas asociadas a este tipo de funcionamiento, ¿sí? Al estilo de funcionamiento relacionado con el hipercontrol. Este modelo no se detiene solamente en la rigidez o la necesidad de control. También señala que muchas de estas personas pueden tener dificultades para expresar vulnerabilidad, recibir observaciones o retroalimentación de otros
y además para construir vínculos en los que sea necesaria una mayor apertura emocional. De Mm, todos modos, nos parece importante aclarar que nosotros acá no vamos a hablar de un diagnóstico específico, ni decimos que esta paciente, este caso que traemos, sí o sí cumple con todos los componentes descriptos para entrar dentro de este modelo. Lo que a nosotros nos resulta valioso para pensarlo es que algunas de estas características nos permiten pensar algo que muchas veces pasa inadvertido en la práctica clínica. No todas las personas que sufren necesitan aprender a controlarse más. En algunos casos es al revés. El desafío consiste en poder flexibilizar el control que ya ejercen. Por eso, lo que nos ponemos a pensar a través de este caso es si la pregunta clínica no debería ser únicamente cuánto controla una persona, sino también para qué necesita controlar. Es decir, qué función cumple ese control en su vida y qué sucede emocionalmente cuando por algún motivo ya no puede sostener ese control. mm. La literatura sobre dialéctica conductual radicalmente abierta plantea que el hipercontrol constituye una problemática diferente del descontrol impulsivo. En nuestro trabajo, la posibilidad de pensar que la compulsión y el hipercontrol pueden estar cumpliendo una función regulatoria semejante surge como la hipótesis clínica en la que vamos a pensar este caso, ¿sí? No se trata de una afirmación que viene propia del modelo de Lynch, sino que es la lectura que nosotros hacemos a partir de este caso que de a poco le vamos a ir contando para poder comprender mejor qué es lo que le pasa a la paciente y por qué durante los años que fue atendida fueron cambiando algunas cosas, pero se sostuvieron otras. Mm. Hubo algo que nos llamó mucho la atención desde el principio, es que la paciente hablaba casi exclusivamente del presente, desde que llega a terapia. Se refería todo el tiempo a sus rutinas, a cómo organizar mejor su vida, a cómo comer menos, comer más sano, hacer más ejercicio, pero casi nunca aparecía nada de su historia. Había muy pocas referencias a su infancia, a su adolescencia, a los vínculos que había construido a lo largo de la vida. A ver, más allá de la orientación teórica desde la cual cada psicólogo trabaja, hay algo que probablemente todos coincidimos y es que historizar ayuda siempre. Nos permite comprender mucho sobre el malestar y de dónde provienen muchos de los recursos que la persona utiliza hoy en día para hacerle frente a dicho malestar. Y por eso empezamos a indagar sobre su historia. A ver, con el tiempo fueron surgiendo recuerdos importantes, considerando igual que la paciente era muy reticente a este tipo de intervenciones, a este tipo de consultas. Pero de a poco algo fue abriéndose, apareció algo de su adolescencia. Ella contaba que la relación con su madre venía marcada por altas expectativas y una actitud que ella percibía como muy exigente y muy crítica. Todo esto que sentía como una demanda constante no se limitaba al rendimiento escolar, por ejemplo, o a las tareas de la casa, sino que también alcanzaban a su apariencia, a la forma de vestirse, al cuidado personal y a la pulcritud. En su relato, esa lógica de exigencia acaparaba mucho de su vida y definía también el vínculo con la madre. A ver, es interesante que al comienzo, sobre todo al comienzo del tratamiento, muchas de estas cuestiones aparecían minimizadas o incluso justificadas por la propia paciente. Recién varias sesiones después empezó a reconocer el peso que habían tenido en la construcción de su imagen, la imagen que tenía de sí misma, y también en la forma de vincularse con los demás. Es en ese contexto donde la comida empezó a ocupar un lugar muy particular. En su adolescencia, de a poco, se transformó en un recurso para calmar la ansiedad, la tensión y el malestar emocional, porque ofrecía algo inmediato, algo útil. Era un alivio rápido frente a un sufrimiento del cual no sabía cómo salir. A ver, parecía funcionar, al menos por un rato, y con eso le alcanzaba. Justamente ahí estaba la trampa, parecía funcionar, y por eso seguía recurriendo a lo mismo. Yo interpreto que más allá de todo lo racionalizado, en ese momento el atracón no era vivido por ella como un problema en sí mismo, sino que era en realidad la mejor solución que había encontrado, con los recursos que tenía en ese momento, para intentar regular un malestar que no sabía cómo tramitar de otra manera. A ver, también hay que entender que estamos hablando de un adolescente que, insisto, no sabía cómo tramitar un malestar, pero que tampoco tendría por qué saberlo en ese entonces. Ahí nos empezamos a hacer otras preguntas. ¿Cuándo aparecían esos atracones? ¿En qué contexto también? Lo que fuimos encontrando es que casi siempre ocurrían después de momentos de mucho estrés o de mucha ansiedad. Por ejemplo, después de una discusión fuerte con la madre,
o después de alguna decepción amorosa eventualmente. ¿Cómo sucedían? Generalmente estando sola. Ella se aislaba y tenía un atracón, o viceversa, tenía un atracón y se aislaba, era algo retroactivo. A veces comía lo que encontraba en la alacena, pero también comparte que mayormente compraba alimentos dulces con el poco dinero que tenía, o incluso llegó a robar en kioscos y supermercados para conseguirlos. Acá uno podría preguntarse, ¿por qué justamente algo dulce? Es cierto que podríamos responder que porque resulta rico, porque resulta atractivo o accesible, pero también sabemos que el azúcar activa con mucha intensidad los circuitos de recompensa en el cerebro, donde participan, entre otros, el sistema dopaminérgico y el sistema opioide endógeno, si no me equivoco. Con el permiso de mi compañera, que después va a desarrollar un poco más sobre esto, me voy a tomar un minuto para hacer una breve aclaración desde mi experiencia trabajando en consumos problemáticos. Muchas veces solemos escuchar que la dopamina es la hormona del placer, que en estas situaciones la búsqueda de la solución inmediata es la búsqueda del placer, pero sin embargo hoy sabemos que esa idea intenta simplificar bastante las cosas. La dopamina participa mucho en la anticipación de la recompensa, en la motivación y en esa sensación de voy a buscar eso, mucho más que en el placer una vez obtenido. Y esto no es un detalle menor, porque muchas veces hablamos de búsqueda de placer cuando en realidad lo que encontramos en la clínica es otra cosa. La mayoría de las veces las personas no buscan placer, buscan dejar de sufrir, buscan escapar, aunque sea por un rato, del malestar que están sintiendo. De hecho, quienes trabajamos con conductas compulsivas, vemos una y otra vez que ese gusto al consumir, este gusto aparente al consumir, aparece más en la expectativa de obtener aquello que creen que los va a aliviar que en el momento mismo en el que consumen. A ver, esto se ve mucho en pacientes en consumo compulsivo, donde la misma habituación entró en juego después de mucho tiempo, y lo que los sigue motivando, entre otras cosas, es más, insisto, la expectativa, la búsqueda del escape, que el placer en sí mismo. Y ahí aparece una de las grandes ironías de este caso, del que traemos hoy justamente. La comida funcionaba como un intento de regular la ansiedad y el malestar, pero ese alivio nunca llegaba solo. Después del atracón aparecía la culpa, la vergüenza y un intento reproche hacia sí mismo. Entonces uno podría preguntarse, ¿de qué placer estamos hablando? A ver, si uno lo piensa, el atracón era un intento de cura. Esto es terrible, o sea, es un intento de resolver un sufrimiento para el que en ese momento no tenía mejores herramientas. El problema es que era un intento de cura frustrado. Calmar el malestar, por un lado, implicaba eh, ponerse básicamente en riesgo, pero al mismo tiempo servía. Pero también sembraba las condiciones para que ese malestar volviera todavía con más fuerza. Ella, sin darse cuenta, se había armado un circuito en el que repetía una y otra vez malestar, búsqueda de alivio, alivio transitorio, culpa y nuevamente malestar. A eso se sumó el aumento de peso que terminó deteriorando todavía más su autoestima y la imagen que tenía de sí misma, reforzando aún más un círculo que parecía alimentarse solo. Si podemos pensar este caso desde los modelos de regulación emocional, podemos pensar que la comida, al menos inicialmente, no aparece como un problema alimentario aislado. Más bien parece una estrategia para modificar algo interno, algo que en ese momento le resultaba muy difícil de tolerar. Jane Gross define a la regulación emocional como el conjunto de procesos mediante los cuales las personas intentamos influir sobre las emociones que sentimos, sobre cuándo aparecen, con qué intensidad las vivimos y de qué manera las expresamos. Es importante aclarar que regular una emoción no debería ser un problema en sí mismo, de hecho es algo que hacemos todo el tiempo. No sé, por ejemplo, distraernos, ponernos a hablar con alguien, hacer ejercicio, tratar de evitar alguna situación o buscar algo que nos produzca placer. El problema aparece cuando contamos con pocas herramientas para regularnos emocionalmente o, por ejemplo, cuando las utilizamos de manera rígida, o cuando esa herramienta que utilizamos termina generando un costo mayor que el malestar que intentábamos aliviar. En Hmm. este caso, la paciente, la comida parecía cumplir una función bastante concreta, lo que le permitía era interrumpir, aunque fuese por un momento breve, un estado de ansiedad, tensión o sufrimiento. No necesariamente hacía desaparecer el malestar, pero sí modificaba rápidamente su experiencia interna y ofrecía esa sensación, al menos momentánea, de alivio. Esto también aparece en Sí. la evidencia disponible.
Hay diversas investigaciones que relacionaron las dificultades en la regulación emocional con diversas manifestaciones de la conducta alimentaria. Por ejemplo, en pacientes que presentan episodios de atracón, suele observarse un aumento del afecto negativo antes de que tengan estos episodios de atracones. Es decir, que antes de comer, los pacientes manifiestan que aparece con mayor intensidad emociones como ansiedad, angustia, enojo, vacío o frustración. Sin embargo, ahí tenemos que hacer un parate y hacer una precisión. Los estudios no muestran de manera uniforme que comer siempre produzca una reducción posterior del malestar. En algunas personas existe un alivio momentáneo, pero en otras aparece la culpa, la vergüenza o la sensación de pérdida de control tan rápidamente y que además terminan aumentando ese afecto negativo sin tanto tiempo de reducción del malestar. El alivio momentáneo a veces ni siquiera aparece porque aparece tan rápido la culpa que ya ni siquiera, ni por un momento vuelven a sentirse mejor. En nuestro caso, la idea de que la comida cumplía una función de alivio no surge solamente de aplicar un modelo teórico. También, de hecho, la misma paciente es quien en su relato lo puede identificar. Ella podía reconocer que recurría a la comida como una manera de calmarse, aunque ese alivio le durara poco y aunque el costo emocional apareciera inmediatamente después y fuese un costo emocional alto. Por eso, cuando nosotros hablamos de una conducta alimentaria compulsiva, lo hacemos en un sentido descriptivo y funcional. Nos interesa describir cómo aparecía esa conducta, qué función venía a cumplir y qué consecuencias generaba. No Bien. queremos, a partir de esta viñeta, decir que la paciente presente un atracón o algún trastorno de la conducta alimentaria. Para poder hacer una afirmación diagnóstica como tal, deberíamos hacer un análisis mucho más completo, una evaluación psicodiagnóstica, ¿no? Que contemple muchas variables, la frecuencia y la característica de los episodios, la vivencia de la pérdida de control, las conductas compensatorias y el impacto general en su funcionamiento. En este punto también vamos a introducir un concepto que es el concepto de craving. Muchas veces este concepto simplemente aparece como un deseo intenso de consumir algo, pero lo podemos pensar de una manera más amplia. Es la experiencia de una urgencia que parece exigir una respuesta inmediata. No es solamente tengo ganas de comer. La persona puede sentir que necesita hacerlo en ese momento, que no puede esperar y que la urgencia va a seguir aumentando hasta que la conducta se realice. Las investigaciones sobre los sistemas de recompensa diferencian dos procesos que en la vida cotidiana solemos experimentar como si fuesen lo mismo. Por un lado está el liking. El liking se relaciona con el placer que algo efectivamente nos produce. Y por otro lado está el wanting, que se vincula con la motivación, el impulso y la necesidad de obtenerlo. Esta distinción generalmente se usa en el plano del campo de las adicciones, por eso nosotros a la hora de trasladarlo a este caso intentamos ser cuidadosos y no hacer trasladar automáticamente el concepto al campo de la alimentación. No vamos a equiparar una conducta alimentaria compulsiva con una dependencia de sustancias. Pero ¿qué nos permite instalar este concepto? ¿Por qué lo traemos hoy a la hora de analizar este caso? Porque nos ofrece una lente útil para comprender algo que clínicamente observamos con bastante frecuencia. Por lo menos los psicólogos lo vemos bastante. Una persona puede experimentar una urgencia muy intensa por realizar una conducta que llegado a cierto punto ya ni siquiera la disfruta. Mm. Con el tiempo, este deseo puede quedar asociado a determinadas señales, situaciones o estados internos. Por ejemplo, estar sola, llegar cansada a la noche, haber tenido una discusión, sentir ansiedad, experimentar una sensación de vacío. El cerebro aprende rápidamente que frente a estas experiencias hay determinadas conductas que podrían ofrecer una recompensa o al menos una reducción rápida de ese malestar. En este proceso, como decía Ricardo un poco anteriormente, participa activamente la dopamina, en la motivación, en el aprendizaje y en la importancia que adquieren estas señales. Por eso decimos que no la definimos solamente como la sustancia del placer, porque la función es mucho más compleja. Vamos a decirlo de una manera bastante sencilla.
Una persona puede seguir queriendo algo incluso cuando ya no le gusta tanto. Y esto es clave para pensar el caso. El deseo de comer no parece estar organizado solamente alrededor de la búsqueda de placer o del disfrute de consumir determinados alimentos. Muchas veces, por lo menos en el relato, aparece como una urgencia por interrumpir lo que esta paciente estaba sintiendo, por aliviar rápidamente la ansiedad o por dejar de experimentar, aunque fuera por unos breves minutos, un estado interno que le resultaba muy difícil de soportar. Bien, hay algo que me parece importante aclarar sobre lo que venía diciendo. Después seguimos con otro aspecto teórico. A veces, cuando vemos este tipo de conductas desde el presente, es muy fácil caer en la idea de que la persona eligió mal o que tiene algún tipo de defecto de carácter o en su manera de afrontar problemas. En realidad no es necesariamente así. Cuando uno está atravesando un momento de muchísimo malestar, sobre todo en la adolescencia, con los recursos emocionales todavía en desarrollo, es esperable que busque las soluciones que tiene a mano, que intente apagar el incendio con lo primero que encuentra, básicamente. Eso en sí mismo no es un funcionamiento desadaptativo. De hecho, frente a las alternativas posibles, diría que es bastante adaptativo. El problema aparece cuando esa solución inmediata empieza a convertirse en la única solución disponible. Porque, y esto lo digo siempre, nuestro cerebro tiene algo curioso. Le encanta hacer cuentas, pero es pésimo en matemáticas. O sea, registra muy bien el beneficio inmediato, hice esto y por un rato me sentí mejor, pero le cuesta muchísimo calcular el costo acumulado que esa misma estrategia puede tener con el paso del tiempo. Y eso se vuelve todavía más probable cuando además hay pocos factores protectores. En este caso, el que traemos hoy, recordemos que la paciente describe una relación muy conflictiva con la madre, un padre prácticamente ausente, además pocas amistades, casi ninguna red de apoyo y tampoco espacios o actividades donde poder encontrar otras formas de regular ese malestar. Entonces, si uno se pregunta por qué recurrió a la comida, quizás la pregunta también podría ser otra, o sea, ¿con qué herramientas contaba en ese momento? Y no parece que hubiera muchas, honestamente. Perdón, pausa ahí, si querés. Sí. No, esto lo podemos también pensar desde la teoría del aprendizaje, a partir de un concepto que es el concepto de refuerzo negativo. La palabra negativo, o sea, el concepto de refuerzo negativo, muchas veces se presta a confusión, porque en el lenguaje cotidiano lo asociamos con algo malo, pero en la teoría del aprendizaje no significa eso. Significa, lo voy a decir despacio para que se entienda, que una conducta aumenta la probabilidad de repetirse porque permite retirar, disminuir o aliviar algo que resulta desagradable. Y vamos con un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, una persona siente ansiedad, realiza una determinada conducta y percibe que esa ansiedad baja, aunque sea solo un poco o aunque sea por poco tiempo, durante algunos minutos. En este momento, el cerebro registra que esa conducta sirvió para modificar el malestar. Entonces, la próxima vez que aparezca la misma experiencia o alguna experiencia parecida, la probabilidad de que la persona vuelva a recurrir a la misma respuesta aumenta. Esto es importante porque nos permite entender que la conducta no se repite necesariamente porque la persona desconozca sus consecuencias. Si no, sería todo muy sencillo. Le explicamos que a la larga no está tan bueno y ya está. Eh, la persona generalmente sabe que después aparece la culpa, que después aparece la frustración, que incluso después se siente peor. Sin embargo, vuelve a hacerlo porque en algún momento y en algún nivel esa conducta le funcionó. Funcionó para reducir la tensión, para interrumpir una emoción o para producir un alivio inmediato. El problema es que el cerebro suele aprender muy rápido aquello que genera una modificación en el presente, pero no siempre evalúa del mismo modo los costos a mediano y a largo plazo. Esta mirada, un poco lo que decía Ricardo y lo que estoy contando ahora, lo que nos permite también es alejarnos de una interpretación moral de la conducta. No se trata simplemente de que a la persona le falta voluntad, le falta compromiso, no tiene conciencia. La conducta en realidad se está manteniendo porque pasó a formar parte de un circuito de aprendizaje en el que se asocian el malestar, la búsqueda de alivio y la repetición. De todos modos, también es importante que evitemos simplificar demasiado este proceso. En la conducta alimentaria el circuito no siempre ocurre de una forma tan lineal como aparece el malestar, la persona come, automáticamente se siente mejor.
La evidencia muestra que el afecto negativo incluso puede aumentar antes de los episodios, pero lo que ocurre emocionalmente después no es igual en todas las personas. En algunos casos puede haber un alivio inmediato. En otros, la culpa, la vergüenza o la sensación de pérdida de control aparecen de inmediato y aumentan aún más el malestar. Por eso, en lugar de asumir de antemano cuál es la función de una conducta, necesitamos en cada caso hacer, investigarlo un poco, hacer como un análisis, empezar a preguntarnos, ¿qué estaba sintiendo esa persona antes? ¿Qué le permitió cambiar a partir de esa conducta? ¿Qué ocurrió después? ¿Y qué fue lo que el cerebro terminó aprendiendo de esta experiencia? Claro. Bien, siguiendo con la viñeta, hacemos una elipsis, un salto a la actualidad. Hay algo que quiero mencionar, me parece muy interesante. Recordemos que la paciente llega a consulta, eh, recordemos que la paciente que llega a consulta no es aquella adolescente de la cual veníamos hablando. En muchos sentidos diría que es otra persona. Con los años se independizó de su familia, no solamente se independizó, sino que también se alejó de ella. Empezó a construir lo que ella misma describía como una vida propia. Por primera vez sentía, diría, que podía decidir qué hacer con su vida, a qué dedicarse, cómo organizar sus días. En definitiva, sentía que tenía control de lo que hacía y de sí misma. Ahora bien, a medida que avanzó el tratamiento empezó a aparecer una paradoja, porque en el intento de alejarse de las exigencias de la madre, había terminado llevándoselas con ella. La madre ya no necesitaba estar presente para que ese mandato siguiera funcionando. Todas las exigencias de las que hablábamos, las reglas, etcétera. Si bien yo no soy psicoanalista, hay un concepto clásico de Ferenczi retomado por Freud que me parece que ayuda mucho a expresar esto. Hablo específicamente del fenómeno de la introyección. Fijémonos por un segundo. Cuando ella era adolescente todavía podía discutir con la madre. Se enojaba, le reprochaba, discutían, etcétera. Todas esas exigencias. Se defendía de ellas. Había alguien enfrente con quien pelearse, con quien debatir. Pero con el tiempo pasó algo distinto. Aquello contra lo que había discutido durante muchos años terminó reproduciéndose desde adentro. Y ahí está para mí lo más interesante. Porque si una regla viene de afuera, uno puede discutirla. Puede decir, esto no lo quiero, esto es injusto, esto no me representa, no lo quiero para mi vida. Pero esa misma regla deja de sentirse ajena y empieza a confundirse con nuestros deseos, cuando ya no hay nadie con quien discutirlo. Y vamos a decir, esa introyección sobreviene. Muchas veces pasa lo que la cultura popular llama, se vuelve nuestra forma de ser, ya que no la vivimos ahora como una imposición, lo vivimos como una decisión consciente o cuanto menos se siente así. Y lo curioso de todo es que ella no se da cuenta. Yo creo honestamente que casi nadie se da cuenta al principio. A ver, ella de a poco fue armando una vida completamente distinta. Retomemos lo primero que dijo, una persona autosuficiente, muy ordenada, muy disciplinada. Todo lo que se proponía lo hacía. Pero si uno mira un poco más de cerca, aparecía otra cosa, porque seguía viviendo bajo las mismas reglas de exigencia de siempre, solo que ahora ya no venían de la madre, venían de ella misma. Y acá quiero hacer una aclaración que me parece importante. No estamos hablando de una paciente que no hizo nada para cambiar, todo lo contrario, hizo un esfuerzo enorme. Trabajó muchísimo sobre sí misma, cambió hábitos, empezó a hacer actividad física, aprendió a comer sano, dejó atrás gran parte de los atracones. Una transformación muy grande y eso hay que reconocerlo. El tema es que aún así, mucho de su malestar seguía estando. Lo que cambió en sí fue la forma en la cual se manifestaba, cómo se sentía también. Antes el problema aparecía a través de los atracones, de los reproches que recibía y de la culpa. Ahora aparecía en la necesidad de controlarlo todo. La comida, los horarios, las rutinas, todo tenía que estar planificado. Y cuando algo se salía mínimamente de ese plan, aparecía una angustia muy grande. Pero a ver, desde afuera cualquiera podría decir, bueno, la paciente está bárbara, hace ejercicio, come sano, tiene hábitos saludables, etcétera. Y parte de eso es cierto, gran parte, diría yo. Pero desde adentro ella seguía sintiendo que vive bajo una vigilancia permanente. Bien, y en este punto se abre una pregunta clínica que para nosotras es central para poder pensar este caso. ¿Qué ocurre cuando nosotros logramos modificar una conducta, pero los mecanismos que la sostenían
permanecen prácticamente intactos. Para poder organizar cómo estamos pensando este caso, proponemos utilizar la expresión desplazamiento regulatorio. Es importante aclarar que la usamos como una hipótesis de trabajo que construimos a partir de este caso, no como una categoría científica validada. Con esta idea no queremos plantear que un síntoma se transforme de manera directa o mecánica o automáticamente en otro. Lo que proponemos es que en algunos pacientes una estrategia utilizada para regular el malestar puede ir perdiendo fuerza y ser reemplazada por otra, pero que cumple a la vez una función similar. En este caso, en el caso que estamos trabajando, la regulación que antes se apoyaba en una conducta de alivio inmediato comenzó a sostenerse progresivamente en otras conductas, en planificación, en restricción, en autoexigencia y en control. Es decir, la forma visible de la conducta efectivamente cambió, pero la dificultad de fondo siguió siendo la misma. La posibilidad, lo que seguía apareciendo ahí, la dificultad de fondo, era la posibilidad de estar en contacto con el malestar sin tener que modificarlo, reducirlo o eliminarlo de manera inmediata. Esto desde la terapia de aceptación y compromiso puede pensarse a partir de dos conceptos: el concepto de evitación experiencial y flexibilidad psicológica. Mm. La dificultad de la persona no reside simplemente en sentir ansiedad, culpa, incertidumbre o malestar. Todas estas emociones las sentimos todos en diferentes momentos de nuestra vida y forman parte de la vida también. El problema en realidad aparece cuando toda la vida de una persona comienza a estructurarse y organizarse casi exclusivamente alrededor de la necesidad de evitar sentir esas emociones. La flexibilidad psicológica implica poder entrar en contacto con experiencias internas que sean incómodas, que generen malestar, y aún así elegir acciones que estén orientadas por los propios valores o por las demandas reales del contexto y no necesariamente orientadas a evitar ese malestar o a reducirlo. Tampoco significa reasignarse al sufrimiento, tampoco significa soportar cualquier situación de manera pasiva, ¿sí? Significa que la eliminación inmediata del malestar no tiene que ser siempre una condición previa para poder actuar. Si lo pensamos desde esta perspectiva, la pregunta clínica va a dejar de ser solamente si la paciente come o no come, si entrena o no entrena, si cumple o no cumple con las pautas que se le dan. La pregunta empieza a ser otra, un poco más compleja. ¿Esa paciente puede elegir qué hacer? ¿Puede adaptarse y modificar su conducta cuando la situación así lo requiere? ¿O necesita sí o sí obedecer determinadas reglas para recuperar rápidamente la sensación de seguridad y de control? El modelo transdiagnóstico de Fermun también nos brinda herramientas para comprender esta evolución. Este modelo lo que plantea es que más allá de las diferencias que existen entre los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, hay algunos mecanismos que son compartidos entre los mismos. Entre ellos se incluyen el perfeccionismo clínico, la baja autoestima, las dificultades interpersonales y la intolerancia frente a determinados estados emocionales. También este modelo lo que señala es la importancia que puede adquirir la sobrevaloración del peso, de la figura corporal y de la capacidad para controlarlos. Es decir, estos aspectos dejan de ser solamente una preocupación vinculada con la apariencia, con la salud, y pasan a ocupar un lugar central en la evaluación que la persona hace de sí misma. En este caso, el control de la alimentación y del cuerpo parecía haber adquirido un significado que excedía ampliamente el cuidado de la salud. Había comenzado a funcionar en el caso de esta paciente como una medida de su valor personal, de su eficacia y de suficiencia. Por eso, cumplir no era solamente cumplir con la pauta alimentaria, cumplir con el tratamiento o cumplir con una rutina. Cumplir para ella significaba sentirse bien, sentirse fuerte, sentirse valiosa y sobre todo no parecerse a aquella versión anterior de sí misma que ella rechazaba. Esto lo que nos permite es poder pensar el concepto de perfeccionismo clínico. No se trata el perfeccionismo clínico solamente de tener objetivos elevados
o de ser responsable o de querer hacer las cosas bien. El perfeccionismo se vuelve clínicamente relevante cuando el valor que la persona se atribuye depende casi exclusivamente de alcanzar estándares que suelen ser súper exigentes. Y en casos de no cumplir con un objetivo, no se experimenta como una dificultad puntual, un error o un resultado que puede revisarse. Se vive como una prueba de fracaso personal. Entonces, una desviación pequeña puede adquirir un significado mucho mayor. No haber cumplido con una pauta puede automáticamente traducirse internamente en no tengo voluntad, volví a hacer la de antes, no soy suficientemente buena. Por eso, cuando nosotros pensamos este caso, nos parece importante hacer hincapié en que reducir la frecuencia de una conducta no siempre resulta suficiente. Si la identidad continúa organizada alrededor de los mismos criterios rígidos de evaluación, el sufrimiento puede mantenerse aunque la conducta visible haya cambiado. O sea, esta persona no dejó de sufrir, cambió una conducta por otra, el sufrimiento de base seguía estando ahí, ¿no? Entonces, la intervención, ¿desde dónde la pensamos? La intervención consideramos que no debe orientarse solamente a disminuir una conducta determinada, sino también a ampliar los criterios de los cuales la persona define su valor, su eficacia y su bienestar. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Eh, Siguiendo con la viñeta, yo había comentado hace un rato que en esta nueva construcción de su persona habían empezado a aparecer otras cosas, el orden, vamos a decir, el organigrama que tenía de su vida. O sea, la propia paciente fue notando que cuando estaba ocupada, cuando tenía proyectos, cuando entrenaba o simplemente mantenía la cabeza en otra cosa, la urgencia por comer que describía en su adolescencia aparecía mucho menos. Ahí se volvió, digamos, ahí se volvió como la conexión útil. Eso fue importante porque el ejercicio lo hacía bien, ella lo notaba, pero no solamente el ejercicio, también el hecho de tener una rutina, objetivos, una vida que sentía propia, tomar sus propias decisiones, insisto. De a poco dejó de vivir pendiente de la comida como le había pasado durante tantos años. Ahora bien, eso no quiere decir que el problema, como decía Paula, hubiera desaparecido, porque con el tiempo empezó a pasar otra cosa. La dificultad ya no era comer de manera compulsiva y todo lo que venía después de eso. La dificultad aparecía cuando no podía sostener esa rutina, cuando un día de descanso le generaba una culpa irremediable, cuando una comida no planificada la ponía muy ansiosa, cuando el ejercicio dejaba de ser algo que elegía hacer y empezaba a sentirse como algo que tenía que hacer sí o sí para poder estar tranquila, porque no hacerlo generaba angustia e intranquilidad. Ahora sí. bien. Sí, en este sentido la actividad física es una herramienta que los beneficios para la salud física y mental fueron estudiados ampliamente. Contribuye mucho a la regulación emocional, a disminuir la reactividad frente al estrés y genera cambios en distintos sistemas relacionados con el estado de ánimo, aprendizaje, plasticidad cerebral. Todo esto está ampliamente estudiado. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de estos beneficios, es importante evitar explicaciones que sean demasiado simplistas, como, no sé, por ejemplo, suele decirse que el ejercicio libera endorfinas o que corrige desbalances dopaminérgicos. Este tipo de afirmaciones l- terminan siendo reduccionistas de un fenómeno que en realidad es mucho más complejo. Los efectos del ejercicio físico no dependen únicamente de un único mecanismo. Varían de acuerdo con la frecuencia, la intensidad de la actividad, el contexto en el que se realiza, el estado de salud de la persona y también el significado que esa práctica tiene para la persona en sí misma. Entre los mecanismos que se han estudiado, que ya lo ha nombrado Ricky, se encuentran los cambios en el sistema endocannabinoide, opioide, participación de factores neurotróficos, procesos vinculados con plasticidad cerebral y modificaciones en las respuestas fisiológicas frente al estrés. La dopamina también interviene, pero no debemos pensarla, como también nos hemos anticipado, simplemente como una sustancia asociada con el placer. Participa especialmente en procesos relacionados con motivación, aprendizaje y anticipación de recompensa. Por eso hablar solamente de un desbalance químico que el ejercicio vendría a corregir es una simplificación. La evidencia actual muestra que sus efectos son múltiples y que deben comprenderse desde una manera mucho más amplia.
El problema entonces, nada, con lo que traía Ricardo sobre el caso, es que el problema no está necesariamente en el ejercicio en sí mismo, sino en el lugar que esa actividad comienza también a ocupar en la vida de esa persona. Las investigaciones sobre ejercicio compulsivo no se centran únicamente en cuántas horas se entrena o cuántas veces por semana se realiza actividad física. También consideran el carácter rígido de la conducta y la sensación de no poder interrumpirla, incluso, no sé, en casos de lesiones, enfermedad, agotamiento o diferentes consecuencias negativas. Esto significa que dos personas pueden realizar la misma cantidad de ejercicio y sin embargo relacionarse de manera completamente diferente con esta actividad. Una persona, por ejemplo, puede entrenar porque disfruta hacerlo, porque valora los beneficios que le da esa actividad para su salud y porque puede adaptar la rutina cuando su cuerpo, sus responsabilidades o su vida cotidiana así se lo requieren. Y otra persona puede tener exactamente la misma rutina de ejercicio, pero que la haga porque no tolera la culpa que le genera descansar, porque siente que debe compensar lo que comió o porque necesita recuperar rápidamente la sensación de control. Desde afuera, la conducta uno la ve igual. Lo que ve son dos personas que hacen la misma rutina de ejercicio. Lo que cambia es la función que esa conducta cumple. El grado de libertad con la que la persona realiza esa conducta y la posibilidad de modificarla, ¿no? En el primer caso, en todo caso, hay mucha más posibilidad de que pueda ser modificado que en el segundo. Por eso la cantidad de ejercicio por sí sola no nos dice nada, no alcanza para realizar una evaluación clínica y poder decir si estamos hablando de un ejercicio compulsivo o no. Necesitamos, como lo que venimos comentando en toda esta presentación, entender qué función cumple esta actividad, qué tan flexible es, si la persona siente que puede elegir realizarla o interrumpirla y qué costos físicos, emocionales o sociales está produciendo esa actividad. En definitiva, un mismo hábito puede funcionar como una herramienta de cuidado, de disfrute, de bienestar, o puede quedar capturado dentro de una lógica compulsiva. La diferencia no siempre es lo que la persona hace, sino por qué lo hace, cómo lo vivencia y qué ocurre cuando no puede hacerlo. Bien. Vuelvo a la paradoja de la cual hablaba de este caso. Insisto, si uno mira la imagen, la foto desde afuera, parece que la paciente había resuelto sus problemas. Los atracones prácticamente habían desaparecido, había bajado de peso, hacía actividad física, tenía una vida mucho más ordenada y se sentía orgullosa hasta cierto punto del camino que había recorrido. Pero cuando uno seguía escuchándola parecía otra cosa. Ella no sufría porque perdía el control. Empezaba a sufrir cuando sentía que podía perderlo. Y eso le fue organizando la vida de una manera muy particular. Cada comida empezaba a planificarse, cada entrenamiento tenía que cumplirse, cada excepción requería una explicación enorme, como si todo el tiempo hubiera que demostrar que seguía haciendo las cosas bien. ¿Quién? Es la pregunta. Y eso de a poco fue ocupando cada vez más espacio, no porque la comida siguiera siendo un centro de problemas, sino porque el control había pasado a ocupar ese lugar. Ya no se desorganizaba comiendo, ahora se desorganizaba, perdón, ahora se organizaba para no desorganizarse nunca, era algo que no se podía permitir. Y esa diferencia, que parece bastante sutil, para nosotros terminó siendo una de las claves para entender el caso. ¿Algo más, Pau? ¿Quieres agregar? Sí, sigo. Sigo un poco ahí con una diferenciación que me parece importante, que es la diferencia entre un control flexible y una forma de hipercontrol. El control flexible lo que implica es la posibilidad de poder organizarse y planificar, pero también de poder revisar ese plan cuando las circunstancias cambian. Permite poder sostener un hábito sin que una excepción sea vivida como una catástrofe. Una persona puede tener objetivos, rutinas, pautas, pero al mismo tiempo conservar la capacidad de escuchar las necesidades de su cuerpo, priorizar, por ejemplo, un vínculo, descansar o adaptarse frente a cualquier imprevisto de la vida cotidiana. Eso vendría a ser un control flexible. Ahora, el hipercontrol tiende a volver la conducta mucho más rígida y dependiente de reglas. La sensación de seguridad empieza a quedar fuertemente asociada con la previsibilidad,
con saber qué va a pasar y con poder mantener todo dentro de determinados parámetros. En este contexto, cualquier desviación, incluso una muy pequeña, puede experimentarse como una amenaza y ahí aparecen un montón de emociones, y no porque la situación sea objetivamente grave, sino porque altera una estructura que la persona necesita para sentirse segura. Esto también lo que nos hace pensar es poder mirar de otra manera la adherencia a los tratamientos. Que un paciente cumpla perfectamente con una indicación no significa necesariamente que haya relacionado perdón, que haya desarrollado una relación saludable con esa conducta. El cumplimiento por sí mismo lo único que nos dice es que la persona lo está cumpliendo, nada más. Después hay que ver esa función, por qué aparece. No nos dice qué es lo que está ocurriendo realmente. A veces la adherencia puede expresar apropiación, autonomía y una elección orientada al cuidado. La persona puede comprender la indicación, integrarla a su vida y adaptarla cuando el contexto lo requiera. Pero en otros casos, ese mismo cumplimiento, o sea, esa misma adherencia al tratamiento puede estar sostenida por el miedo, por una obediencia rígida a las reglas o por la incapacidad de permitirse una excepción, mucha rigidez de pensamiento. Por eso la diferencia no siempre se observa en lo que la persona hace. Dos pacientes pueden cumplir exactamente con la misma indicación y estar viviendo experiencias de malestar subjetivo muy diferentes. Muchas veces la diferencia aparece cuando la persona no puede cumplir. Ahí podemos observar si logra adaptarse, revisar el plan y continuar sin castigarse, o si esa interrupción, ese momento donde la persona por algún motivo no pudo cumplir, le genera culpa intensa, ansiedad, sensación de fracaso o pérdida de control. Bien. Luego de esto que está diciendo es algo que vamos a retomar seguramente en sugerencias, me parece. Sí. Mientras tanto, eh, para seguir con la viñeta, otra Ujú. cuestión que me llamó la atención. Empezamos a preguntarnos dónde había de buscar la paciente las herramientas para construir esta nueva forma de ser, esta nueva forma de vivir. Recordemos que era algo completamente, eh, vamos a decir, ajeno en su momento, algo inclusive con lo que ella se reprochaba o protestaba. En algún punto dejó de buscar alivio en la comida y en lo conocido. Ella empezó a apoyarse en otros recursos que hoy por suerte todos tenemos bastante a la mano: planes de alimentación, rutinas de entrenamiento, aplicaciones para registrar calorías, para registrar pasos, horas de sueño. Ella insistía mucho con todo esto. Herramientas que, dicho sea de paso, pueden ser muy valiosas y que forman parte del tratamiento de muchas personas. El punto no era ese. Lo que nos empezó a hacer ruido fue la función que esas herramientas estaban cumpliendo para ella, porque de a poco dejaron de ser recursos para cuidarse y empezaron a convertirse en formas de sentirse tranquila. Ahí nos pareció que había cierta continuidad con lo que íbamos viendo desde el principio. Insisto, no porque hubiera algo malo en entrenar, comer saludable o planificar las comidas, sino porque otra vez el alivio parecía depender de algo externo, de cumplir, de medir, de controlar. Había cambiado el objeto, pero la lógica seguía siendo bastante parecida. Bien. En este punto vamos a introducir ahora también que nos interesa incorporar una lectura sociocultural del caso, poder entenderlo en un contexto, ¿no? Eh, lo que buscamos con esto es poder ampliar la mirada y situar estas conductas dentro de un contexto que las producen. Hay muchos autores que hablan al respecto de esto. Nosotros vamos a tomar a Byung-Chul Han, que plantea que la cultura contemporánea ya no se organiza solamente alrededor de prohibiciones externas o de figuras que nos indican de manera directa qué debemos hacer. También promueve ideales de rendimiento, optimización, productividad y autosuperación que las personas pueden incorporar como si fuesen elecciones completamente personales. Es decir, en este contexto, el mandato no siempre aparece como una voz externa que dice tenés que hacerlo. Muchas veces tiene una forma más íntima y que es más difícil de reconocer. Yo debería poder, todavía no estoy dando lo suficiente, todavía no llegué a ser mi mejor versión, ¿no? Estos discursos que se escuchan mucho en la realidad, en la sociedad actual. Esta exigencia, en vez de sentirse como desde la afuera, es una exigencia que sale desde adentro, ¿no? Como si uno, si no puede, es un problema personal, individual.
y se autoexige uno mismo cada vez más. La exigencia se experimenta como una decisión propia, aun cuando esté totalmente influida por ideales sociales que valoran el rendimiento constante, el autocontrol y la mejora permanente. A ver, con esto no quiero decir que planificar, utilizar alguna aplicación de seguimiento o proponerse objetivos sean conductas patológicas en sí mismas. Tampoco queremos decir que todas las personas que realizan estas prácticas estén funcionando desde el hipercontrol. Lo que esta perspectiva nos permite observar es que determinadas expresiones del hipercontrol pueden recibir una gran aprobación social. O sea, mucha gente las va a felicitar a estas personas que están teniendo estas conductas rígidas. Entonces lo que va a suceder es que esas conductas no van a ser vistas como problemáticas, porque están introducidas dentro de los discursos de el bienestar, la disciplina, la salud, el compromiso, la productividad. Entonces, desde afuera, las personas que lo ven una persona que parece ser organizada, responsable, comprometida con su cuidado. Sin embargo, detrás de esta conducta también puede existir el miedo a detenerse, la culpa frente al descanso o la posibilidad de apartarse de las reglas sin experimentar un fuerte malestar. Y acá es importante que nos podamos incluir como profesionales de la salud, porque no estamos por fuera de esta cultura tampoco, estamos introducidos en la misma cultura. Aún sin quererlo o sin proponérnoslo, podríamos estar reforzando la idea de que cuanto mayor sea el control, mayor será la salud. Podemos valorar el cumplimiento sin preguntarnos qué costo tiene para la persona, qué emociones lo sostienen o qué sucede cuando uno no puede mantenerlo. Pero además, si obser- además de observar si una conducta coincide con una recomendación saludable, necesitamos poder preguntarnos desde qué lugar se realiza, si está orientada por el cuidado y la autonomía o si se encuentra sostenida por exigencia, temor y necesidad de tener el control. Bien. Quizás algunos se estén preguntando, bueno, ¿qué pasó con la paciente? Eh, para darle un cierre a esta cuestión, la respuesta corta es que sigo en tratamiento. Lógicamente, detrás de esa respuesta hay muchas horas de trabajo que hoy no vamos a recorrer, pero podemos decir algo. Con el tiempo empezó a flexibilizar esa necesidad de que todo estuviera bajo control. Y claro, no fue que dejó de ser una persona organizada o disciplinada, fue pudiendo tolerar mejor que las cosas no salieran exactamente como esperaba. Es un intento repetido, un acto que al principio se hace inclusive desde la sugerencia del psicólogo que ocupa un lugar supuesto de saber y que en la repetición va cobrando, va afianzándose, va generando feedback, etc. A ver, un entrenamiento menos, una comida distinta, un día en el que no todo salía perfecto, eh, se lo permite. Y en la medida que se lo permite va descubriendo de a poco que no pasaba nada catastrófico si eso sucedía. Gran parte del trabajo consistió justamente en eso, en ir permitiéndose de manera gradual pequeñas imperfecciones, exponerse a situaciones que antes evitaba, sostener la incomodidad que eso le generaba y comprobar una y otra vez que las consecuencias temidas no ocurrían. Ahí la desensibilización fue una herramienta importantísima, no porque buscáramos que dejara de sentir ansiedad, sino porque pudiera atravesarla sin responder automáticamente desde el control. Con la repetición de esas experiencias empezó a construirse algo distinto, nuevas maneras de interpretar lo que le pasaba, quizás una relación más flexible con las reglas que se imponía o que había heredado, y poco a poco hábitos que ya no estaban sostenidos solamente por el miedo a equivocarse. Quizás ese fue uno de los cambios más importantes. O sea, no tanto aprender nuevas conductas, sino construir una relación distinta con aquello que sentía. También vale la pena aclarar que después de mucho trabajo pudo reconstruir el vínculo con su madre, pudieron hablar de muchas de estas cuestiones, escucharse desde otro lugar, entender un poco mejor qué le había pasado a cada una. Consideramos que ese encuentro fue importante, pero lo central, a mi parecer, quizás fue que dejó de necesitar que todo estuviera perfecto para poder sentirse en paz. Y Bien. eso. Nosotros teníamos como un poco más de análisis para hacer, pero si les parece bien, dada la hora, lo que vamos a hacer es cerrar con algunas ideas que nosotros pensamos especialmente para quienes trabajan con pacientes y que muchas veces llegan pidiendo ayuda para comer mejor, bajar de peso, organizarse o hacer más ejercicio,
y que en el camino uno va encontrándose con esta trama, ¿no? Con cosas parecidas a las que le pasaban a este paciente y a este caso que analizamos en el día de hoy. Vamos a hacer tres o cuatro sugerencias que más o menos resumen todo lo que conversamos y que nos permiten como tener más herramientas a la hora de intervenir desde el consultorio y después nada, si quieren ya podemos ir cerrando, si te parece bien, Ricardo. Sí, sí, sí. De hecho, yo tenía pensado hacer algunas sugerencias, las puedes tomar vos, pero me gustaría saber si los doctores están de acuerdo o si tienen alguna duda hasta ahora, porque hicimos una reunión bastante larga. Si anotaron dudas o consultas, es el momento. Yo en algún momento, va, casi toda la conferencia pensaba en la situación del anoréxico, ¿no? Esto del hipercontrol y la sensación del placer en poder controlar, no comer y soportar el hambre. Ujú, No sé, y en el bulímico que se termina dando el atracón porque no tiene la tela para soportar esto, ¿no? ujú, total. Sí, la pregunta suena. Ay, no No, te oigo. No se escucha. ¿ya? No, está muy bajo. A ver, ahora. Ahora sí. Decía que su pregunta, doctora, suena muy psicoanalítica, me sorprende. Eh, ya estamos asumiendo que la persona siente algún tipo de placer en la inhibición. Eso habría que probarlo también, pero bueno, ¿cuál es la consulta en sí misma? No, no, fue una reflexión como yo trabajo mucho con trastornos de la alimentación, me hacías pensar esto. Ok, Mm, Eh, yo quería hacer una pregunta. eh, la primera reflexión que me vino, pensando en la sociedad de la transparencia, por un lado, eh, que es como que uno es un profesional, ya sea médico, psicoanalista, que está viendo a un paciente que está en una pecera transparente, pero a su vez uno está en una pecera transparente. Y no con la presión del agua de 1 metro de profundidad, sino con la de 100 metros de profundidad. O sea que con esa imagen me pregunto si con el tsunami de control que tuvimos con la pandemia, porque decime algo más controlado y que nos ha trastocado a todo el mundo, a profesionales y a pacientes. Y por otro lado, con con la habitualidad de manejarte la adicción o desbarrancarte hacia la adicción desde varios ángulos, las empresas, no las multinacionales, todas. Entonces, ¿qué herramientas nos quedan? Si las herramientas van a ser individuales o sociales, porque aquí uno puede decir bueno, más de una vez, por suerte lo dijo, solos no nos salvamos, ¿viste? O ujú, sea, esto es la totalmente. verdad. Entonces, bueno, y por otro lado, aprovechando este momento, la pregunta es, uno a veces siente como que esto es un análisis teórico, y me parece muy bien, pero a veces uno necesita parametrizar de alguna manera, como así uno parametriza en base a talla, peso o composición corporal. ¿Qué podría hacer uno? ¿Serviría hacer algún test? Uno piensa en los test que hay de ansiedad, de depresión, si eso podría orientar al paciente con una fuerza mayor que el me parece que. Te estoy hablando desde un médico, desde la nutrición, ¿no? No de un psicoanálisis, obviamente, porque esa es un poco la reflexión y la pregunta. Pau, ¿querés comentar algo? Si no, yo me gustaría hacer un comentario sobre esto. Si querés, hacer el comentario y... Dale. Bueno, como dijimos un par de veces en este recorrido, dos pacientes pueden estar pasando por situaciones semejantes y vivirlas de manera completamente distinta. Esto es fundamental. Entonces, si bien nosotros no le pedimos ni esperamos a los médicos que se pongan a hacer un análisis, un psicoanálisis, yo diría una psicoterapia,
indagar siempre es fundamental. Eso es algo que yo a usted, por ejemplo, doctor, le valoro un montón, tener esa posibilidad de prestar el oído, la escucha, para, no solamente por interés humano, sino también para poder generar otro tipo de approach a las distintas aristas de la vida, para tener quizás un abordaje un poquito eh, más amplio, más horizontal, les va a dar más información, les va a dar mucho más que cualquier prueba. Es lo que yo decía al principio de la charla sobre la importancia de historizar. Acá, de nuevo, podemos, vamos a decir, estandarizar procesos, podemos evaluar progresos de pacientes en términos de sus objetivos, si lo que quieren es bajar de peso, si lo que quieren es incorporar rutinas. Pero fundamental siempre va a ser que cuenten cómo se sienten con eso, cómo lo están viviendo. Y a partir de ahí sí, entra nuestro trabajo, por supuesto. Pero la principal recomendación que voy a hacer es no solamente medir el progreso, sino indagar sobre cómo lo vienen llevando. Parece simple, pero la mayoría de los profesores de la salud no lo hacen. Totalmente. ¿Algo quieras acotar, Pau? No, esto, nosotros las sugerencias que hoy queríamos que se lleven son en principio como retomando un poco lo que teníamos preparado. La primera es no confundir adherencia con salud, que es un poco lo que en este recorrido vinimos por ahí intentando problematizar, ¿no? Que el hecho de que el paciente cumple al pie de la letra todas las indicaciones, nunca se salga del plan y parezca que haga todo de manera perfecta, rápidamente uno suele interpretarlo como que el tratamiento está funcionando y que esa persona está mejor, y en algunos casos efectivamente es así, pero además de observar cuánto cumple una persona, puede ser también útil preguntarnos qué ocurre cuando por alguna razón no puede hacerlo, ¿no? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué siente cuando necesita modificarlo? Si esa persona puede descansar sin culpa, ¿qué pasa si un día no logra seguir el plan? Si puede compartir una comida que no estaba prevista sin sentir pérdida de control, si puede retomar sus hábitos después de hacer ciertas excepciones. Muchas veces las respuestas a estas preguntas aportan más información clínica que el porcentaje de cumplimiento o de adherencia, ¿no? Porque bueno, la diferencia no aparece en la conducta que vemos, sino en lo que esa conducta representa emocionalmente para la persona. Otra sugerencia que nos parece importante hacerla es preguntarnos por la función que cumple esa conducta. No quiere decir, como decía Ricardo, que cada profesional deba convertirse en psicoterapeuta o interpretar todos los procesos, porque tampoco la realidad es que no cuentan tampoco con información específica, pero sí se puede realizar preguntas sencillas que permitan abrir una puerta y conocer un poco más acerca de cómo está viviendo el paciente esta indicación. No reemplazan una evaluación psicológica o psiquiátrica, ni mucho menos, pero ni tampoco nos van a permitir, no sé, establecer un diagnóstico por sí solas, pero pueden ayudar a detectar ciertas señales, ampliar la mirada y a favorecer una derivación oportuna cuando fuese necesario. La tercera sugerencia que nos gustaría hacer es no subestimar el esfuerzo que implicó el cambio. Si observáramos esta viñeta, este caso clínico, desde su comienzo hasta el final, eh, la reducimos a que una persona tenía sobrepeso, modificó su alimentación, incorporó actividad física y logró regular su cuerpo. Sin embargo, en el medio hubo una transformación mucho más compleja, hubo un esfuerzo enorme, un trabajo sostenido, una búsqueda genuina de su identidad y el desarrollo de recursos que en muchos sentidos fueron súper valiosos. Eh, el problema no es el esfuerzo, tampoco lo es por sí mismo no sé, el descenso de peso, la planificación o la incorporación de la actividad física. El problema aparece cuando esos recursos de alguna manera quedan capturados dentro de una lógica en la que la persona ya no puede elegir, no puede descansar, no puede equivocarse, no puede cambiar de idea o adaptarse a una situación sin sentir que algo grave está ocurriendo o que su identidad está siendo amenazada. Por eso validar el esfuerzo es una parte súper importante del abordaje. Nos permite revisar la rigidez de la persona sin colocar nuevamente al paciente en el lugar de que hace todo mal. Podemos reconocer que hubo recursos, compromiso, que hubo logros reales y al mismo tiempo preguntarnos qué aspectos de este recorrido necesitan volverse más flexibles. La cuarta y última sugerencia es considerar que incorporar hábitos saludables puede ser necesario
pero no siempre resulta suficiente. En algunos casos, además de acompañar cambios en la alimentación, el descanso o la actividad física, también es necesario ayudar a la persona a ampliar su repertorio de regulación emocional. Esto implica poder identificar qué situaciones desencadenan determinadas conductas, aprender a tolerar cierto grado de malestar o incertidumbre, flexibilizar algunas reglas y construir criterios propios de cuidado. Una conducta puede coincidir perfectamente con una recomendación de salud y, sin embargo, estar sostenida desde la amenaza, la culpa o el miedo, esto que venimos diciendo prácticamente en toda nuestra charla, ¿no? Eh, este proceso no solamente se va a lograr brindando más información ni elaborando un plan técnicamente correcto. Requiere un trabajo que permita que la conducta adquiera un sentido propio y que pueda integrarse de manera flexible a la vida de la persona. A Quiero hacer veces el un... mejor gesto clínico no siempre es felicitar automáticamente a una persona porque está cumpliendo con una conducta. A veces esto me parece importantísimo, necesario es detenernos y preguntarnos junto a ella, ¿desde qué lugar se está sosteniendo? ¿Desde el cuidado y la elección o desde el miedo, la culpa y la necesidad de sentirse segura, ¿no? Eh, Por bueno, último, hago un- un comentario, sí. doctor, si me- hay algo que distintas escuelas de pensamiento de la psicología se trabaja mucho, el psicoanálisis se llama transferencia, la psicología cognitivo-conductual lo puede llamar rapport o alianza terapéutica. Son cosas que hoy en día están probadas en lo que es la adherencia a las propuestas, que tienen una importancia enorme en la continuidad de los pacientes frente a la propuesta de los profesionales. Es algo que, por lo general, en la medicina, en mi experiencia, lo veo, lo vivo personalmente, y quizás no basta como para decir es evidencia empírica, es solamente una experiencia personal, pero me animo a creer que le debe pasar a muchos. Un paciente sobreviene a las dificultades de una propuesta en tanto y en cuanto se lleve bien con el médico. Parece una tontería, pero Ah, bien. es uno de los principales factores que promueven la adherencia a las propuestas. Eso quería sumarlo a manera personal y extraoficial. Bien. Y eso. Bueno, eh, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta para ir cerrando en En el honor al chat no hay tiempo? nada. Yo Bueno, me quedé bueno, pensando también esa conducta a veces infantil del paciente que vino y no cumplió con las indicaciones o las cumplió a medias y uno no lo reta y nos dice no me va a retar, ¿no? Eh, Sino que al contrario, está tratando de ayudarlo en cómo puede cumplir, pero no retarlo. Ahí hay algo infantil que esperaba que hiciéramos que tiene que ver con su historia. Siento, es en el lugar donde a ustedes los ocupan a priori. Están en el lugar del saber, de la autoridad, y el paciente ya viene predispuesto a eso. Eso, Ujú. mi sugerencia como psicólogo es quizás combatir un poco con ese lugar en que los ponen. No, No es claro, por supuesto, por y supuesto. de todas maneras, también es cierto, para mí por lo menos, que la medicina, es decir, a nosotros nos entrenan para tratar enfermedades y de la prevención que da un tiempo más para la reflexión, porque si vos hablas de prevención, no estás hablando, es urgente esto, ¿entendés? Uno daría más tiempo para que la gente asuma los cambios y los pueda procesar. A veces, a mí me ha tocado en el consultorio ver gente que al año pudo hacer el cambio. Tardó mucho tiempo. Y eso desde el tratamiento de las enfermedades, desde la medicina, cuesta esperar. Es Sí. decir, es como que somos encima occidentales para la forma de pensar y no tenemos la paciencia oriental, por decirlo así, muy ligeramente, ¿no? Ujú. Bien. dicho en mis términos, no solamente hay que reforzar la conducta objetivo y valorar la conducta objetivo, sino también hay que reforzar el proceso, la concatenación, digamos, de intentos, de valores, etcétera. Sí. Eso es lo que hace que una persona continúe. Y insisto, también el rapport que puedan tener entre el profesional y el paciente.
Lo que dijo la doctora me parece excelente, o sea, estar atentos también al lugar en el que el mismo paciente los ocupa a ustedes, lo pone a ustedes a priori. Los mismos Sí, pacientes son muy prejuiciosos con las actitudes, la postura, el semblante que tiene el mismo médico, pero no revisan la postura con la que ellos mismos van a atenderse, las expectativas que tienen. claro. Entonces, nada, vamos a decir, es un trabajo doble. Está Bueno, claro. Bueno, mil gracias. La verdad que estas interacciones es un poco la idea de Samenud, ¿no? De interactuar con el resto de las especialidades y lograr a veces pensar. Me hicieron pensar mucho en toda la charla porque, digamos, porque son miradas que complementan, pero hay que desarrollar y esta charla es para escucharla de nuevo. Por suerte va a quedar grabada y subida a la página en unos días, así que les agradecemos mucho y bueno, invitamos a los socios y los que han visto esta charla a la próxima, del próximo mes en agosto. ¿Sí? sí, sí. Bueno, gracias Ricardo y Paula. Muy, muy interesante todo lo que hablaron y lo vamos a sumar a a nuestros tratamientos. Y sí, les Bueno, quería decir que la próxima charla es el 12/8, la próxima reunión científica, la que decía Sí. el doctor Casabola, y ya va a hablar la doctora Melody Sarmiento sobre vitamina B12 en una charla coordinada por la doctora Verónica Villar. Así que están todos para el 12/8 invitados. Y gracias nuevamente, Ricardo y Pau. bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nos veremos, ¿eh? Esperemos encontrarnos nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.